Buenas, soy Ramón Tres Palacios, soy anestesiólogo del Hospital Universitario Central de Asturias y hoy tengo la tarea de presentaros lo que es la especialidad de anestesiología y reanimación. ¿De acuerdo? Una especialidad muy interesante que, si me dejáis, os voy a descubrir durante este tiempo. Vamos a seguir el índice global que seguimos aquí en el curso para presentar las especialidades y lo iremos desgranando poco a poco, ¿vale? Unas generalidades, después donde me voy a extender un poco es en el campo de acción, porque muchos de nosotros, incluso yo al principio, tampoco conocía muy bien lo que era la especialidad y agradecería que nos contaran un poco así más detalladamente lo que se hace, ¿vale? El resto va a ser el mismo esquema general de lo que sería el curso. Recordar que anestesiología y reanimación es una de las especialidades que dura 4 años, tenemos de las de 4 y las de 5 años, en este caso es 4 años, ¿vale? Licenciatura previa en medicina, obviamente, y después el plan formativo que podéis encontrar a nivel del programa formativo oficial es de 1996, o sea que, bueno, si lo revisáis, tener en cuenta que es de hace ya de más de 20 años, y sí que se está actualizando y ya dejaban ellos ahí que ese plan obviamente iba a estar en continua evolución debido a lo que es la especialidad, pero tenerlo en cuenta sobre todo si lo revisáis. A poco que indaguéis, veréis que en Europa esta especialidad dura 5 años y especifica que un año debe estar dedicado a los cuidados intensivos. A nivel de lo que sea movilidad de personal, o sea, si queréis, por ejemplo, acabar la especialidad e iros fuera, que es una de las principales dudas que os puede surgir, no habría problema, ¿de acuerdo? La Sociedad Europea nos acredita como profesionales que manejan estos pacientes críticos a nivel de lo que sería también el quirófano para poder viajar por toda Europa. ¿Cómo es un día normal de trabajo? Bueno, como sabéis, va a haber dos tipos de jornada. Uno es la jornada ordinaria, que va a ser de 8 a 3, prácticamente todos los días, y después vais a tener lo que son las guardias. Las guardias de 17 horas, que son las de semana, que son desde 3 de la tarde hasta 8 de la mañana del día siguiente, y las guardias de fin de semana, que son las que duran 24 horas. ¿Cómo se reparte la actividad en anestesia? O en anestesiología, vamos, lo que sería la denominación oficial. Muchos días, vas a tener un par de días al menos, una sesión clínica que puede ser de residentes, que os reinéis los residentes y iréis tratando temas más generales, y después sesiones de servicio, que ya sería a nivel más global de temas más importantes para lo que sea el servicio, de temas de reciente actualidad. Después tenemos 3 grandes bloques. El gran bloque de la anestesiología es el quirófano y lo que pongo ahí como AFQ, que sería la anestesia fuera de quirófano, es decir, las áreas, por ejemplo, que comprenden neuroradiología, radiología intervencionista, hemodinámica, otros laboratorios que funcionan un poco como el quirófano. Y en el quirófano, cuando vayáis, vais a estar asignados, ya digo de residentes, a un adjunto, o sea, siempre vais a estar en pareja, con un adjunto tutorizados completamente y vais a desarrollar vuestro parte quirúrgico, que puede ser 2 intervenciones en toda la mañana, 3 intervenciones o una si en el caso de que sea muy compleja o muy larga. Llegaréis al antequirófano, pasaréis al paciente al quirófano, le haréis las técnicas que decidáis esa mañana en función de la cirugía y del paciente y llevaréis a los pacientes a lo que serían las unidades de recuperación posanestésica. Esto es la mayor parte de la actividad diaria. Como veis, el contacto con el paciente es muy puntual, es muy rápido, o sea, porque lo vamos a ver en momentos muy puntuales y no tenemos un trabajo con el paciente de largo plazo. Es una de las grandes diferencias de anestesiología, ¿de acuerdo? Que trabajamos puntualmente con el paciente en muy corto espacio de tiempo. El otro gran bloque de trabajo son las unidades de reanimación, lo que también se denominan cuidados intensivos de anestesia, donde está la mayor parte de los pacientes posquirúrgicos, sobre todo sometidos a cirugías de alta complejidad. Entonces, el funcionamiento de la jornada ordinaria en esas unidades, pues os daréis al principio un cambio de guardia, donde os contarán las incidencias que hubo con los pacientes que están ingresados durante la guardia y los ingresos que pudo haber habido durante la guardia. Y después procederéis a ver vuestros pacientes. Estaréis asignados también con un adjunto a ver determinados pacientes, revisarlos, hacerles todas las técnicas que precisen, poner un tubo de tórax, intubar, extubar, o sea, iréis haciendo todo eso, incluso llevar a las pruebas de imagen, al escáner, etcétera, con esos pacientes. Una vez los tengáis vistos y ya al final de la mañana tendréis que dar el cambio de guardia a los siguientes compañeros que se quedan de guardia ese día, ¿de acuerdo? Y les comentaréis un poco qué se espera del paciente durante la guardia y las posibles incidencias. Y el otro bloque de trabajo de lo que es la anestesiología son las consultas de preanestesia, que es donde valoramos a todos esos pacientes previamente para someterse a las cirugías, y la unidad del dolor, que funciona un poco pues tipo más consulta como conocéis de otras especialidades, ya más de la carrera. Entonces ahí veréis primeras consultas, es decir, la primera vez que veis a un paciente derivado de otro especialista, también veréis revisiones y también haréis técnicas, sobre todo en la unidad del dolor, ¿de acuerdo? Técnicas de cuarto escalón que veremos un poco más adelante. Y la valoración preanestésica que correspondería. Pero es más tipo consulta, más pacientes, generalmente pues incluso variable entre 16, 18, 20, 30 pacientes en una mañana, más tipo consulta.
¿Cómo funcionarían las guardias? Las guardias, lo que decíamos, dos tipos, las de semana o las de fin de semana. Es un poco indiferente la duración y el funcionamiento sería este, el quirófano, sobre todo las urgencias de todas las especialidades. O sea, si el cirujano general tiene una urgencia, ahí tiene que haber un anestesista en el quirófano. Si el neurocirujano también tiene, pues lo mismo, el vascular. Entonces las guardias, hombre, pues tienes bastante actividad, Durante la tarde, durante la noche, son guardias un poco malillas, tanto de residente como de adjuntos también. Hay otro gran bloque, os vais a estar sobre todo de residentes, se puede repartir de una forma equitativa, pero a veces también estáis para todo, para dos bloques, eso tenéis que tenerlo, podéis preguntarlo antes de empezar, pero bueno, tampoco es lo que os debe condicionar la residencia. En la unidad de reanimación estaríais para las posibles complicaciones que vayan surgiendo, para optimizar un poco más a los pacientes y atender a los ingresos que vayan apareciendo durante lo que es el día. Empezaréis con un cambio de guardia donde os indicarán esas posibles evoluciones y después terminaréis con el cambio de guardia contándoles al personal de la mañana lo que sucedió durante la guardia. Y otro gran bloque de las guardias es la obstetricia. Esto es, en la residencia sobre todo, es uno de los ejes más importantes y sobre todo ahí se refiere a la anestesia epidural. Es decir, la técnica epidural, que al principio parecerá que es imposible, vais a dominarla bastante bien, vais a hacer muchísimas epidurales y después también en ese área lo que serían las cesáreas. Entonces este bloque casi funciona como independiente. Podéis revisar más información, pues lo que sería en la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, en lo que es la SEDAR, para ver un poco cómo funciona la sociedad, las secciones que tiene, qué publicaciones hay, bueno, un poco revisar lo que sería información sobre la especialidad. Y también en la Sociedad Europea de Anestesiología tiene información importante, tiene vídeos, podéis buscar incluso en el YouTube también vídeos de las técnicas que vamos a hablar. La Sociedad Americana también es otra de referencia. Y después, si queréis verlo así un poco de modo más informal, hay un grandísimo profesional que es Miguel Díaz, que está trabajando en Tenerife, y que tiene pues un Twitter espectacular, vamos, habrá muchas cosas que a lo mejor no entendáis, pero que iréis viendo con el desarrollo de la especialidad y le da un toque bastante importante, bastante guapo de ver. Como veis tiene 38.200 seguidores, ya no solo a nivel de anestesiología, sino a nivel de la medicina. Os recomiendo echarle un ojo a su Twitter. Número de plazas en anestesiología, pues vamos, incrementándose. En el 2018 vimos que se ofertaban 344, es decir, es una tendencia ascendente. ¿Por qué? Porque el número de profesionales que se está jubilando es bastante alto, es una especialidad bastante homogénea, no hay franjas de edad que queden descubiertas, entonces hay una tasa de jubilación muy alta y además las necesidades de esta especialidad están aumentando. Eso quiere decir que el trabajo... Todo puede cambiar, pero el trabajo se espera que obviamente haya y que el número de plazas en el MIR se oferten más de las que están ofertando porque la demanda es altísima. Definición y campo de acción. La anestesiología, recordar, vamos, o la encajamos dentro de las especialidades médicas, ¿de acuerdo? Aunque trabajemos en el quirófano, no somos una especialidad quirúrgica, es una especialidad médica, es decir, desde el punto de vista más clínico, que trabaja en el quirófano. Sería un poco el médico, entenderme bien, de lo que sería el quirófano, ¿de acuerdo? Lo que sería el clínico del quirófano. Entonces, tiene que resolver todos los problemas médicos que surjan en esa intervención. Se basa fundamentalmente en, obviamente, proteger al paciente del dolor, pero también proteger al paciente en su conjunto, es decir, de toda la agresión quirúrgica, de que no se desestabilicen sus patologías, un poco en el global del paciente. No solo sobre el órgano que le están operando, imaginaros una operación, una nefrectomía, no solo proteger los riñones o dedicarnos al riñón y que no tenga dolor, sino protegerle todo el organismo. Mantener las funciones vitales, porque se pueden desestabilizar en cualquier momento de las intervenciones y tenemos las capacidades, o vais a tener las capacidades, si escogéis anestesia, de remontar esas funciones vitales. Tratamiento del dolor es otra de las bazas de la anestesiología, ¿de acuerdo? Tanto el dolor agudo como el dolor crónico. Y después hay una parte ahí que habla de la reanimación, que sería en el lugar del accidente y evacuación de accidentados, que es una competencia que está ahí en el programa formativo, pero que actualmente, o según está a nivel de España, obviamente esto lo desarrolla más la medicina extrahospitalaria y la atención primaria. Pero también estaríamos capacitados para solventar esas patologías, ya que el eje transversal de la formación es las funciones vitales, vamos, lo que es el soporte vital. El anestesista o anestesiólogo. ¿Por qué hablamos indiferentemente o se considera? Hombre, la palabra por definición o lo que deberíamos utilizar sería la anestesiología, es decir, la ciencia, pero el anestesista se usa indiferentemente. ¿Por qué? Porque viene más de la tradición de que el anestesista o el anestesiólogo estaba en el quirófano, entonces administraba anestesia o hacía uso de la anestesia y de ahí quedó lo de anestesia, anestesista, pero ya no es solo eso, o sea, tenemos muchísimos más campos, como son los cuidados intensivos, o sea, proporcionar todos los cuidados que lleven los pacientes quirúrgicos, incluso antes, por supuesto durante y después. La medicina de emergencias, todas las situaciones críticas que vayan surgiendo, tenemos que
que estar o vais a estar capacitados para ello. Y la medicina del dolor. Entonces, el concepto global sería anestesiología. ¿De acuerdo? Anestesiólogos. Esto no acaba de cuajar en lo que sería la jerga o lo que sería el hablar popular. Entonces, bueno, nos referimos indiferentemente de anestesista o anestesiólogo. Esto es una comparación guapa. Es decir, ¿quién es el anestesista? Obviamente el que aplica todas estas técnicas, pero fijaros que somos unos de los pocos profesionales que estamos durante toda la etapa, durante toda la vida, por decirlo así. Hay un niño, un recién nacido que tiene un enfalocele, pues tiene que someterse a cirugía. O sea, podemos atender a recién nacidos de 0 días, o sea, 0 días. Y también vamos a estar en la parte final de la vida, con ancianitos incluso de más de 100 años, que tengan sus problemas quirúrgicos. O sea, vamos a hacer una atención transversal y tendremos que saber de pediatría y de geriatría. También en los pacientes politraumatizados. Después en la atención al parto vamos a estar presentes, siempre va a haber un anestesista. Si alguien necesita una prótesis de rodilla o si alguien sufre una parada cardiorrespiratoria. O sea, el anestesista va a ser transversal completamente a todas las especialidades. Campo de acción. Esta es la definición que aparece en el programa formativo. O sea, que vamos a estar tanto en el medio intrahospitalario, que básicamente va a ser en el medio intrahospitalario, porque no hay tantos anestesistas como para salir de lo que sería el hospital. Y podéis encontrarnos en todos estos sitios. O sea, vais a desarrollar vuestra función ahí y en el medio extrahospitalario por definición. Pero para explicar un poco más la labor, que es donde me voy a extender un poco más para que lo conozcáis y si tenéis dudas de qué hacemos o qué podéis hacer vosotros cuando os forméis como anestesistas, utilizo este programa que sería a nivel de europeo y que nos vale para ver lo que hacemos. Como competencias básicas generales vamos a ver todas esas y las específicas que son un poco las, digamos así, las superespecializaciones, pero que no requieren un título específico. No hay un título que sea necesario para ejercer ahí, sino es una superespecialización un poco dirigida y en la práctica laboral. Lo que sería la medicina perioperatoria, evaluación del paciente y reducción del riesgo. Es todo lo que va precirugía. Entonces ahí, fijaros que tenemos que optimizar a los pacientes. Para optimizarlos, pues más o menos tenemos que tener conocimientos, o vais a tener conocimientos globales de todas las patologías. Pensad que cualquier patología que estudiasteis ahora en el MIR, imaginaros está la glomerulonefritis más rara, puede que ese paciente se tenga que someter a una cirugía. Entonces, algo hay que saber, ¿de acuerdo?, de lo que sería esa patología para proteger su riñón. No hace falta saberlo todo al pie de la letra, ni todo como lo tenéis que saber, como lo sabíais en el MIR y como lo sabéis ahora, sino que hace falta tener nociones generales de protección renal, es decir, de soporte de ese órgano. Interpretación de pruebas preoperatorias, vais a manejar electros perfectamente, placas de toras, espirometrías, ecocardios y evaluación de la vía aérea. Vais a saber valorar, o sea, vais a saber predecir el riesgo de una vía aérea antes, es decir, por ejemplo, en lo que sería una consulta. Vais a tener conocimientos de anestesia general y sedación, o sea, vais a realizar anestesias generales, vais a saber inducir a los pacientes, es decir, dormirlos, mantenerlos dormidos sin ningún tipo de repercusión y saber despertarlos. Esto que puede sonar tan fácil, pues imaginaros que conseguís o vais a conseguir que un paciente que se le somete a una esternotomía media, se le abre el pecho completamente, una toracotomía, ese paciente en el momento que se le realiza esa intervención o ese acto, su frecuencia cardíaca no varía, es como si estuviera placenteramente durmiendo. O sea, si está a 50 de frecuencia, 50 latidos por minuto, ahí se va a seguir. O sea, eso todavía a veces me parece flipante. Vais a tener, obviamente, conocimientos de fisiología y farmacología, pero aplicada, no como la carrera. O sea, no vais a estudiar un día y al día siguiente examen. No, vais a ir adquiriéndolo poco a poco y, sobre todo, con demostraciones prácticas. Vais a manejar los accesos venosos. Vais a coger vías, pues desde neonatos hasta pacientes muy ancianos, desde vías periféricas en el dorso de la mano hasta lo que sea vías centrales, como la yugular interna, la subclavia, la femoral. Eso lo vais a manejar perfectamente. También las arterias. Vais a manejar aparatos tanto básicos, como puede ser un pulsiosímetro, un electro, como superavanzados, que monitorizan, como podéis ver ahí, incluso el volumen circulante, es decir, la volemia de los pacientes. Y si esa volemia le viene muy bien a su corazón, o no. Entonces le tenemos que administrar más líquido, o le podemos administrar, como podéis ver en las fotos, muchas drogas, o drogas, como podría ser la dobutamina, para mejorar su rendimiento cardíaco. Todo eso tenemos instrumentos para hacerlo, y lo hacemos en el quirófano normal. Y después también vais a tener las capacidades de manejar los posibles problemas por decirlo así, gordos que puedan surgir en la cirugía. Imaginaros una reacción alérgica a un fármaco. Tenemos que resolverlo nosotros y tenemos la capacidad y vais a tener la capacidad de resolver una reacción alérgica. Además, a través, sobre todo, de las vías intravenosas, manejamos medicación de acción inmediata. ¿Eso qué os va a dar? Pues un feedback inmediato. Vais a ver cómo el paciente se pone malo rápidamente y cómo actuáis vosotros, ponéis medicación y se resuelve rápidamente el problema, a diferencia de lo que puede ser pues problemas más crónicos que se ven en la consulta, que pasa más tiempo hasta que ves al paciente de nuevo y no sabes si el tratamiento está funcionando o no. Lo nuestro es todo en el momento. La vía aérea
En el momento que investiguéis un poco, busquéis por internet o en el YouTube o veáis lo que hacemos en el hospital, va inherentemente relacionada a anestesia. O sea, sois los especialistas en la vía aérea. Vais a manejar la vía aérea en todas las situaciones. Manejo básico de la vía aérea, manejo de la vía aérea difícil. Obviamente, si hay algún problema de vía aérea, en los hospitales hay algoritmos, hay grupos de trabajo de vía aérea difícil manejados por anestesia. Entonces, sois los que os tenéis que encargar de las vías aéreas difíciles, es decir, de la intubación orotraqueal o de aislamiento por otros tipos de métodos. Como veis ahí, por ejemplo, estamos utilizando un fibroscopio flexible en un paciente que está despierto para intubarlo, porque tiene predictores de dificultad. Entonces, que mantenga la ventilación espontánea y con el fibroscopio se intuba, ¿de acuerdo? O sea, que vais a manejar la vía aérea perfectamente. También vais a manejar no solo la vía aérea anatómica, por decirlo así, sino también la quirúrgica, es decir, la quicotiroidotomía. Podéis hacer también quicotiroidotomías, aunque en hospitales que esté otorrino, obviamente, que son la mayoría, sí que obviamente esto lo compartimos porque un cirujano en este caso puede que tenga más habilidad. Pero bueno, recordad que anestesia vais a ser los especialistas de la vía aérea. La anestesia regional, este es un campo inmenso que está en desarrollo porque nos aporta muchísimos beneficios. Vais a conocer la anatomía del sistema nervioso central y periférico y la vais a utilizar, o sea, van a ser conocimientos prácticos. ¿Para qué? Pues para administrar anestésicos locales y dormir partes del cuerpo. Y eso permite cirugías, pero gordísimas. O sea, no solo permite, pues por ejemplo, reducción de lo que sería vulgarmente se conoce como juanetes, es decir, la luz valgus, también fracturas de lo que sería extremidad superior, de antebrazo, fractura de coles, transposición de tendones, todo eso con un simple pinchazo a nivel axilar, también se puede dar a nivel interescalénico de lo que sería el plexo braquial y podéis dormirlo. Es decir, con una sencilla maniobra vais a poder hacer intervenciones inmensas. Vais a poder realizar también, como os decía, bloqueos neuraxiales, ya no solo a nivel de nervios periféricos, sino a nivel del eje central, es decir, a nivel medular, la intradural, lo que conocemos todos vulgarmente como la raqui, o lo que sería la epidural, que vimos ya en la embarazada, pero que la podemos utilizar en múltiples cirugías para protección del dolor. O sea, es una especialidad inmensa. Ahí, por ejemplo, veis también cómo se va a bloquear el nervio ciático para permitir una cirugía de extremidad superior, de lo que sea a nivel del tobillo, etcétera. Entonces vais a conocer un poco lo que es la anatomía aplicada y los fármacos también que se pueden aplicar. Obviamente, después a estos pacientes, por decirlo así, hay que darles salida. Entonces van a las unidades de cuidados posoperatorios. Entonces, esto también lo vamos a manejar nosotros. Y no solo es mantenerlos allí a ver si pasa algo, si va bien y se va a la planta, sino que vamos a conocer o vais a conocer lo que son las complicaciones posoperatorias más frecuentes o más importantes, como son los sangrados, como son los daños nerviosos, disfunciones cognitivas, muchísimos tipos de complicaciones que vais a estar capacitados para detectarlas en el posoperatorio. Y vais a manejar equipos y aparatos también bastante sofisticados, como son, por ejemplo, las bombas de analgesias controladas por el paciente, que son unas bombas conectadas a su vía periférica y él, cada vez que tenga dolor, se va dando bolos de analgesia. Entonces se va controlando el dolor de una forma más intensiva. O también en estas unidades podéis hacer bloqueos nerviosos, como habíamos visto en el apartado anterior. Es decir, vais a manejar muchísimos sistemas y muchísimos fármacos para dar atención a estos pacientes. Hay una parte también muy importante de los cuidados intensivos, que son los pacientes que están más críticos, porque vienen más críticos por la patología que les está desestabilizando o por las cirugías que tienen un gran impacto en su salud. Entonces, también vais a manejar estos pacientes y van a estar en unidades de críticos. Vais a conocer toda la parte aguda de los sistemas, es decir, todo lo que veis ahí, os lo pongo para que lo echáis un ojo y os lo resumo, pero vais a conocer la parte aguda de cardiología, pues el shock cardiogénico, otros tipos de shock, el vasopléjico, vais a ver también las arritmias, la parada cardiorrespiratoria, el embolismo. De respecto a neumología, pues el edema de pulmón, el distrés. Es decir, vamos a conocer en profundidad las patologías agudas que pueden comprometer la vida. A nivel del riñón, pues lo mismo, la aguda y la crónica, y vas a tener aparatos que sustituyan esa función. Entonces, por ejemplo, a mí esto fue una de las cosas que más me llamó la atención y más me gustaba, es decir, la patología aguda de los diferentes sistemas. Y la que aúna todo esto, aunque hay otras, lógicamente, que también lo aúna, una de ellas es anestesia. Y nosotros vamos a verlo y además vamos a poder manejarlo. Lo que os decía de los aparatos, vais a manejar aparatos tremendos, o sea, de tecnología a veces simple, como ya os digo, que puede ser el pulsiosímetro, o de tecnología súper avanzada, como son esos dispositivos de reemplazo renal continuos, que sustituyen la función renal, o dispositivos de asistencia ventricular. Cuando ese corazón ya no puede dar todo el flujo que necesita, todo el gasto cardíaco, se ponen dispositivos que lo asisten. Y vais a manejar el ecocardio, transtorácico, transesofágico, o sea, son unidades de un nivel de cuidados altísimo. ¿De acuerdo? Y vais a poder manejar pues, todo lo que sea pacientes críticos. La medicina crítica de emergencias, ¿a qué hace referencia esto? A que estáis capacitados para solventar esos cuidados críticos, o sea, cuidados o emergencias, por decirlo así, de la parada cardiorrespiratoria.
Hay hospitales, esto por ejemplo, si os gusta mucho este tema, os podéis indagar, y hay hospitales donde la atención inicial al politrauma, cuando llega a nivel hospitalario, la realiza anestesia. Hay un equipo liderado por anestesia. Hay otros hospitales que no funcionan así. Entonces, si os gustara mucho lo que es la atención inicial al paciente politraumatizado, pues es una de las cosas que tendríais que buscar en estos hospitales. Y hay hospitales también que la reanimación cardiopulmonar en las plantas de hospitalización, ya sea pacientes quirúrgicos o médicos, la realiza también anestesia. Si os gustara mucho también este campo, pues podéis indagar en ese sentido. Habilidades no técnicas de anestesia, os lo pongo para que veáis que trabajamos mucho con protocolos de manejo de crisis, porque nuestros problemas suele ser que estamos muy tranquilos, la cosa va muy bien, no hay ningún problema, y de golpe problema muy crítico de poner en riesgo vital. Entonces eso, hombre, pues se puede entrenar o se puede saber, se puede estudiar, pero necesitas entrenarlo con protocolos. O sea, tiene que estar todo muy bien diseñado, todas las actuaciones del equipo. Entonces es lo que se conoce como el CRM. Vais a tener otro aspecto bastante importante, esto ya como recomendación general para todas las especialidades, que son la conciliación. La especialidad o lo que es la residencia os va a llevar bastante tiempo, ya no solo por las guardias, por el trabajo diario, por la preparación de sesiones, por el estudio, sino que obviamente os va a llevar cansancio y lo que debéis cuidar todo eso es la conciliación, es decir, la vida fuera del hospital. Es muy importante esto porque si no desgasta, ¿eh? Y estas especialidades con alto grado, vamos a decir, de estrés y sobre todo en la especialidad, en la residencia cualquiera, exige cuidar esta parte, tenéis que cuidarla, o sea, hacer por cuidar la parte extrahospitalaria. Y como os decía, somos una especialidad que maneja momentos muy críticos, momentos muy agudos, y eso hace desarrollar una cultura de seguridad, tipo pues a lo que es la aviación, que tiene todo protocolizado, todo con checklist. Pues anestesia es un poco la especialidad, no decir la más segura, obviamente, porque todas son seguras, pero es una de las que más se preocupa por la seguridad. Entonces vais a asistir a cursos de simulación, vais a trabajar sobre maniquís, o sea, vais a estar entrenando todo el rato situaciones críticas, por lo tanto tampoco que os agobie manejar a estos pacientes sin tener ahora los conocimientos básicos, porque los vais a trabajar durante la residencia. Educación, aprendizaje e investigación. Esto es importante de cara a si focalizáis en la versión académica, hombre, pues buscar hospitales que os orienten hacia eso, preguntar si tienen un poco una vertiente más académica, hacia la tesis, hacia presentación de artículos, si publican mucho, si no. Esto ya son matices que podéis ir indagando vosotros. Vais a tener un tutor, como todas las especialidades, asignado, que es un poco el que os va a manejar durante la residencia, os va a orientar. Y después, esto sí que es importante, es el Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos. Está propuesto por la Sociedad Europea y es un poco el estándar de homologación para la anestesiología y los cuidados críticos en Europa. Hay países, sobre todo el norte de Europa, que es obligatorio para la vida laboral. O sea, ellos te forman en la residencia y al final de la residencia tienes que obtener este título. Hay otros países, como es España, que aún no lo tienen como obligatorio, pero que en el futuro muy probablemente sea. Este diploma se consigue, hay dos exámenes, una parte teórica y otra parte, bueno, teórica y escrita y otra parte oral. Se consigue en los últimos años de residencias y se obtiene únicamente de R4, no se puede obtener antes. Es un examen que se hace en Europa, como os digo, pero hay diferentes sedes, que en España tenemos dos, y se puede hacer en español. Esto es súper importante, sobre todo de cara a orientar dónde queréis hacer la residencia. Un servicio que se preocupe por este examen, lo podéis preguntar así: oye, el diploma europeo, ¿qué me puedes decir de él? Pues mira, es que no lo conozco, ni lo conocemos, ni ningún personal del servicio. Y tú, bueno, pues bueno, lo dejamos ahí. Pero sin embargo preguntáis a otro servicio: no, aquí todos los residentes tienen que intentar conseguirlo, la formación de las sesiones va hacia este diploma, muy importante, ¿de acuerdo? Ese hospital lo marcaría muy arriba en mi lista de preferencias. Después, lo que os decía de las subespecialidades. Hay unas cuantas. Tenemos, por ejemplo, la anestesiología obstétrica. Es decir, la parte de atención al parto. Hay verdaderos anestesistas que se dedican únicamente a la obstetricia. Entonces, ahí es todo lo que se maneja de la anestesia para el parto, lo que son las epidurales y la cesárea, que es una de las grandes emergencias de la anestesia. O sea, una cesárea emergente es una de las cirugías que más hay que correr hacia el quirófano, que más adrenalina desprenden, que donde tenemos más riesgo, ya que tenemos dos vidas en juego, y es una cirugía bastante compleja. Vais a tener conocimientos de soporte vital básico y avanzado en la embarazada y también en la reanimación neonatal. Hay hospitales donde la reanimación neonatal la tiene que hacer el anestesiólogo, ¿de acuerdo? Si no hay neonatólogos disponibles o por cualquier casual no está disponible en ese momento porque esté en otro parto, es el anestesiólogo el que se tiene que encargar de esta reanimación. Anestesiología cardiotorácica, una superespecialidad de lo que es la anestesia, porque se dedica a cosas también bastante concretas.
y en la residencia os vais a formar en ellas. Vais a poder separar los pulmones con uno ventilando y otro no para favorecer la cirugía y que se pueda operar un pulmón, con eso lo que sea los tubos de doble luz o un bloqueador bronquial en las hemorragias pulmonares. Vais a permitir la toracotomía que decíamos, la esternotomía media, la circulación extracorpórea también para operar al corazón y lo que es más importante, recuperar la función del corazón, muchas veces con marcapasos o con drogas. Todo esto vais a verlo durante la residencia y vais a ser capaces de hacerlo. O sea, es una especialidad amplísima. La neuroanestesia, es decir, la cirugía, la neurocirugía y la aplicación de lo que sería la anestesia. Vais a permitir cosas como es una cosa alucinante, que es la craneotomía en el paciente despierto, o sea, hacer resecciones tumorales en cráneos o lo que sean cerebros con el paciente despierto. Que dices tú, vale, el cirujano es tremendísimo y permite esta cirugía y no lesiona al paciente, pero es que la anestesia permite que ese paciente esté despierto y que no se entere y esté completamente placentero. Como os digo, una frecuencia de cardíaca de 50 y una tensión completamente controlada. ¿De acuerdo? Utilizaréis neuromonitorización avanzada, que ya es muy específica, pero de métodos de oxigenación cerebral, metabolismo cerebral, o sea, cosas increíbles. Después está la parte de la pediátrica, o sea, ya no solo nos dedicamos al adulto, sino también os podéis dedicar al niño. Y obviamente tenéis que conocer a los niños, la fisiopatología del niño, las enfermedades del niño, porque pueden requerir cirugía en cualquier momento de la infancia. Vais a manejar los accesos vasculares, hay manitas de estas de neonatos que casi no se ven las vías y vais a ser capaces, o intentar ser capaces, obviamente, de cogerlas. Manejar la vía aérea, que destaca ya que la anatomía es completamente diferente al adulto. Incluso realizarle bloqueos de nervios para que no tenga dolor y tenga un posoperatorio más placentero. Y el dolor crónico es otro campo de actuación y sobre todo destacar aquí lo que sea el no farmacológico. Vais a conocer técnicas y vais a poder hacer técnicas para aliviar dolor que no se controla de forma farmacológica, como son los bloqueos nerviosos también, como es la radiofrecuencia, como serían los bloqueos epidurales, los caudales, implantar neuroestimuladores a nivel medular para evitar dolor. O sea, son cosas también alucinantes. Bien, esto es lo que es el tema del campo de acción. Ahora un poco para ver qué os podéis encontrar durante la formación y las rotaciones, en qué consiste. Recordad que son 4 años, hay un primer año más general y el segundo y tercer año ya es más una formación específica en el quirófano y salpicado, por decirlo así, de rotaciones externas. La formación general, que sería el primer año, pues bien podría ser un plan así. Vamos a formarnos sobre todo, os vais a formar sobre todo en las especialidades clave para nosotros, como es cardiología, como es neumología, como es neurología, medicina interna, nefrología, un poco adaptado a cada hospital. Esto también lo podéis preguntar, o bueno, no os va a cambiar mucho de un hospital a otro, ¿vale? Y después ya en la parte final de ese primer año vais a entrar ya en los quirófanos para empezar a coger las técnicas, coger las vías periféricas, pinchar lo que sea la intradural, lo que sea la raqui, e ir haciendo técnicas progresivamente, siempre con un adjunto, como os digo. El segundo año ya está más enfocado al quirófano y también a las unidades de reanimación. Todo esto con guardias, obviamente, durante el primer año y durante el segundo año, con guardias de anestesia, con todos aquellos bloques que os había dicho de quirófano, de lo que serían las reas y también de lo que sería la obstetricia. El tercer año vamos subiendo un poco no de nivel, porque hay cirugías complejas en todas las especialidades, pero de requerimientos, técnicas que a lo mejor hasta ahí no habíais visto, como sería el quirófano de pediátrica, el de neurocirugía, la reanimación de nuevo y las rotaciones libres. Aquí después os comento un poco las rotaciones que podemos hacer o que solemos hacer durante la residencia. Y el cuarto año son los quirófanos, que también te requieren un poco más ya de conocimientos previos, pero que os digo que la complejidad hay en todas las especialidades, pues el quirófano de cardiotorácica, el de vascular, la unidad del dolor y la reanimación. Y los últimos meses suelen ser ya, estáis tutorizados en un quirófano, asumiéndolo vosotros solos, para que veáis que la vida adulta que comienza después, es decir, de adjunto, vais a poder desenvolveros perfectamente. Las rotaciones externas, mirad, las diferenciamos, bueno, nacionales e internacionales. Las nacionales. Hay dos modelos. Uno para especialidades. Va a haber hospitales que están acreditados y que os formáis, ya os digo, os adelanto perfectamente, que no tengan determinadas especialidades. Yo, por ejemplo, me formé en el Hospital Universitario de Cabueñes y cardiotorácica no lo teníamos. Teníamos que venir al Hospital Universitario Central de Asturias. Entonces, esas especialidades son como rotaciones obligatorias y en toda la anestesia, en España, en toda la formación, vais a hacerlas todas. No es que vayáis a un hospital y porque no tenga cardiotorácica no lo vayáis a ver durante toda la residencia. No, tenéis que ir a formaros a un sitio. En las guardias sí que es verdad que en las guardias no lo vais a ver. Entonces, bueno, ahí es valorar, pues como diríamos, riesgo-beneficio de escoger en ese sitio, porque tendrá también sus beneficios. Pero lo que es como programa formativo lo vais a ver. Pediátrica, lo mismo. Si no lo tenéis en vuestro hospital, tenéis que ir a otro para verlo. Hay otra rotación que también se suele hacer, que son las unidades de cuidados críticos de anestesia. Hay unidades muy potentes que están muy desarrolladas en España que suelen acoger residentes, porque bueno, ves otras formas de hacer, tienen referencia determinadas técnicas, entonces podéis ver mucho y aprender mucho.
Y después hay otras técnicas, por decirlo así, otras rotaciones enfocadas a técnicas, como es la de locorregional. Esta es un clásico. De R3, R4 se suele ir un mes a un centro específico de anestesia locorregional, que son centros, generalmente son mutuas, que trabajan con accidentes de trabajo, fracturas, lesiones en extremidades, que permiten hacer muchos bloqueos. Entonces ahí hay especialistas, grandes especialistas de talla mundial, que nos enseñan un poco todo lo que son estas técnicas y nos dan mucha destreza para después volver a nuestro hospital. Y en vía aérea también, pues es dedicarte un mes a hacer únicamente vía aérea, a intubar pacientes y a hacer 3-4 durante la mañana, que en una jornada normal en tu hospital probablemente no puedas llegar a hacer. Y después ya están las internacionales que podéis solicitar vosotros. Quiero hacer, por ejemplo, pediátrica en un hospital en Holanda porque lo conozco, eso también lo podéis hacer así, pero también están las oficiales a través de la Sociedad Europea de Anestesiología, que tiene un programa muy importante que si ya os decidís por esta especialidad, pues podéis investigar un poco si queréis hacer esto. Perfil del especialista. Esto es un poco el resumen de todo lo que sería una encuesta que se hizo y un poco las características, ¿no?, de lo que serían los especialistas, que encajan muy bien con las personalidades de la gente que después escoge anestesia. Lo que decíamos, contacto directo con el paciente, pero sin implicación a largo plazo. Es un poco eso, estás en el momento puntual, además que es un momento, quizás podríamos decir, como el más vulnerable en la vida de ese paciente. O sea, se va a someter a una intervención quirúrgica en un sitio que es completamente desconocido, completamente frío, con miedo por la patología de base, si es oncológico, pues cómo saldrá, cómo estoy, y por el miedo también a lo que es la cirugía, si tendré dolor en el posoperatorio. Entonces nosotros estamos en ese momento, o sea, yo creo que es un momento muy clave. Después ya no vamos a estar más, o sea, dejamos a otro compañero en la reanimación y después se va a la planta y les perdemos un poco el seguimiento. Pero estamos en momentos clave y pues esto también puede primar en vuestra personalidad o si queréis solo participar en estos momentos. Intensa emoción en el quirófano. Como os digo, hay momentos que pues, se puede estar muy tranquilo, pero hay momentos de bastante emoción y si os gusta así un poco la emoción y un poco la intensidad, pues esta especialidad os lo ofrece. Hay muchas subespecialidades, acabáis de ver que hay millones de cosas por hacer, o sea, os podéis dedicar a cualquier cosa, entonces es una especialidad amplísima. Vemos globalmente al paciente, sabemos un poco de todo, de todos los sistemas, en la parte más aguda y que más comprometa la vida. Entonces esto, bueno, te da satisfacción de poder o de intentar resolver los problemas que comprometen la vida de los pacientes. Y las perspectivas de trabajo, lo que os decíamos, o sea, hay una tasa de jubilación altísima y se tiene que reponer con especialidades. Y faltan especialistas, faltan porque hay áreas donde ya incluso no se puede cubrir, como son la anestesia fuera del quirófano, y esto es necesario para la especialidad cubrirlo para mantenerlo. Entonces, hacen falta muchos especialistas en anestesiología y reanimación. Los aspectos poco deseados, pues era la gente no coge otras especialidades porque, bueno, puede faltar intensidad, hay especialidades que son más a largo plazo y a lo mejor tu personalidad no encaja con ellas. A lo mejor sí, pero si coges anestesia probablemente vaya más hacia la acción, hacia el momento, ¿de acuerdo? Lo de largas jornadas de trabajo, bueno, relativo porque hay cirugías muy complejas que se pueden extender en el tiempo, la jornada se plantea de 8 a 3, pero muchas veces por cualquier contratiempo, como puede ser una cirugía muy laboriosa, pues a lo mejor se prolonga. Entonces, las jornadas suelen ser largas, ¿vale? Después lo que serían las encuestas, lo que os decía. Pues creencia general habla de limitar la relación médico-paciente, pero es uno de los más motivadores. Estamos en el momento clave y donde pueden surgir más problemas a ese paciente. Entonces ahí estamos nosotros. El feedback inmediato de los resultados de trabajo, lo que conocíamos, o sea, lo que os comentaba, perdón. Los problemas los vemos en el momento y los tenemos que resolver en el momento. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, si una bradicardia extrema de un paciente que está con 60 latidos por minuto se queda en 20, le ponemos atropina, en 30 segundos vamos a ver cómo aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, vamos a ver inmediatamente lo que hacemos. Intubación es lo mismo. Si se nos desatura el paciente, podemos resolver la vía aérea en el momento, porque son problemas graves, ¿vale? Entonces, el feedback inmediato a mí era una de las cosas que más me gustaba. O sea, las acciones que hacemos, verlas al momento. Tratamiento de enfermos críticos, lo he dicho, manejamos patología aguda, la anestesia locorregional que te permite hacer auténticas virguerías. Obviamente, a los especialistas de esto es increíble lo que pueden hacer. Y la terapéutica del dolor como eje también principal. Aspectos menos valorados, pues dificultad en la planificación y gestión personal del tiempo. Esto es un poco porque no depende exclusivamente de nosotros la jornada laboral, no te autogestionas, no tienes una consulta para ti y lo que tardes. Perteneces a un quirófano, a un equipo de trabajo, que yo creo que es un beneficio lo del equipo, porque es muy gratificante trabajar en equipo, pero el problema es que se pueden dilatar las cirugías y, como os digo, las jornadas prolongarse, ¿de acuerdo? Aunque no dependa directamente de ti. Y después las guardias, eso de llamadas nocturnas frecuentes, las guardias obviamente pues no entienden de horarios, o sea, la cirugía, el paciente se puede perforar en cualquier momento, la epidural puede surgir en cualquier momento y las guardias son durillas, ¿vale? Necesidad de trabajo en equipo,
es menos valorado, pero recordar que obviamente que es uno de los aspectos, como os digo, más gratificantes. Habilidades importantes en anestesiología. Destacar únicamente esta, bueno, únicamente, vamos, las que podéis leer aquí, pero pararme en la destreza manual. Es una especialidad médica, como decíamos, o sea, de conocimientos y de aplicación de fármacos, de conceptos, pero también tenéis que tener destreza manual o la vais a desarrollar con las técnicas. Vais a coger vías periféricas, vais a coger vías centrales, hacer bloqueos que parecen imposibles, nervios mínimos, vais a poder bloquear el mediano, que es un nervio contundente, pero después en la ecografía se ve bastante pequeño, para bloquearle y permitir una cirugía de túnel carpiano. Vais a bloquear nervios como sería el femorocutáneo. O sea, vais a hacer auténticas virguerías. Entonces vais a desarrollar destreza manual. Características de la persona del anestesiólogo, hombre, paciencia, porque sí que son largos periodos de tiempo, hay cirugías bastante largas, pero bueno, esto yo creo que os adaptáis y sobre todo si os gusta la especialidad es uno de las características más clásicas de lo que serían los anestesiólogos, la paciencia. Y trabajadores en equipo. Consejos para el opositor, esto es un poco ya, vamos, de mi sello. Visitar y preguntar. ¿Vale? Tanto varios servicios como varios residentes y también adjuntos jóvenes, que os van a dar una visión importante. Lo de no un n igual a 1, o sea, no os quedéis con una opinión, ya sabéis que de ahora del MIR, que es lo de menor evidencia, un caso clínico. Necesitáis conseguir evidencia y eso se consigue pues con volumen, con una n muy alta. Varios servicios, varios residentes. Y, porque como deis con el quemado, adiós, no hacéis ni anestesia y ya por supuesto ni en ese hospital. Pero y si dais con el súper motivado, que también puede pasar, pues vais a coger ahí, sea lo que sea, a lo mejor es el que no ve los problemas. Entonces, contrastar la información. ¿Vale? Esto para anestesia y para todo. Tamaño de hospital. Mira, yo os diría que todos los hospitales que estén acreditados para formar en anestesiología os vais a formar bien. O sea, que esa parte ya, tranquilos. Después va a haber dos tipos de hospitales. Pequeños no suele haber, entonces es grande y mediano. El grande ventajas, hombre, pues que lo vais a tener todo al alcance de la mano. Vais a tener todas las especialidades, todas las técnicas, un volumen enorme de pacientes, las reanimaciones van a tener muchos pacientes y pacientes muy críticos. En el mediano vais a tener los problemas eso, que no tenéis todas las especialidades, probablemente tengáis que hacer rotaciones fuera de vuestro hospital, que a veces tenéis que viajar o desplazaros, pero bueno, también puede ser una ventaja en el sentido de, como os decía, yo me formé en un hospital mediano, que veis otras formas de trabajar, y es muy interesante, ¿eh? Eso te abre mucho la mente y la forma de trabajar. Y en el mediano también, pues tiene las ventajas de que como probablemente haya menos residentes, porque obviamente va a estar acreditado para menos residentes, pues os van a tener un poco más mimados, entre comillas. Y os van a permitir hacer más técnicas y os van a llamar más veces de otro quirófano. Oye, ven a hacer esta técnica, ven a hacer este bloqueo. En el hospital grande os vais a formar, pues supuestamente, bien, ¿eh? O sea, no quiere decir que haya diferencias de la población, de lo que sería la formación, pero es un poco de la personalidad. Alguien que necesite un poco más tutorización, más encima, pues quizá tirarse hacia un hospital más mediano. Alguien que sea completamente independiente a un hospital más grande. Esto como orientativo, ¿eh? Nada es una ciencia cierta. Preguntar cuántos residentes por año hay, las guardias cómo están repartidas, cuántas tenéis más o menos al mes, aunque esto no os debería hacer coger anestesia o no, si es que hacen 6 guardias, me parece una locura. No, las guardias suelen ser regulares, tirando a malas, entonces el número de guardias nos va a condicionar la formación. Si os gusta más lo que sería rotar fuera, ver cosas nuevas, que os dejen hacer rotaciones externas, investigación lo mismo, un servicio más investigador os va a condicionar, y si hay gente en el servicio con tesis doctorales, o si es un servicio vinculado a la universidad, ¿vale? Muy importante esto también. Y ahora yo os diría 2 puntos clave. Generalmente suelen estar relacionados. Una unidad de reanimación de cuidados críticos de anestesia potente suele asociar un servicio de anestesia potente en conjunto. ¿Vale? Entonces, si preguntáis por la reanimación, por la REA o por la unidad de cuidados críticos postquirúrgicos y os dicen que es muy potente, que le da mucho énfasis el hospital en esa reanimación, suele ser un servicio muy bueno para formarse, ¿vale? Más cogido con pinzas. Después, si hay muy mal ambiente o si hay problemas entre los residentes, obviamente va a restar. Pero tomarlo como punto de referencia. Y después algo que está en rojo, que sí que esto ya lo recomiendo y que va a ser el futuro, es un servicio que se preocupe por el diploma europeo de anestesiología. No que lo tenga súper implantado, al menos que por lo menos sepan de qué va, que haya alguien con el diploma europeo y que la formación gire en torno a ese nivel. Eso sería, yo para mí, si tuviera que volver a elegir, me fijaría sobre todo en esto. Número con el que se escogieron las plazas. Muy variable porque tenemos muchísimas plazas, 344 en el 2017, perdón. Entonces el número mínimo varía desde el 4 que veis ahí hasta un número máximo de en torno al 4000. O sea que hay bastante variabilidad y espero que tengáis oportunidad de poder escogerla. Como veis va
mejorando, o sea, va reduciéndose lo que sería el abanico de números para poder coger anestesia. Y un dato curioso, en el 2018, la tercera especialidad más escogida durante el primer día de elección de plazas fue anestesiología. O sea, es una especialidad que está en auge tanto por lo que es la profesión como por la popularidad entre vosotros. Después, claro, podéis mirar el número de plazas. Hospitales que solo ofrezcan una plaza, tremendamente variable. Fijaros, por ejemplo, en el Hospital de San Juan de Alicante, pues varía entre el 177 en el 2009 al 4.000 o 3.900, 3.167 en el 2011. ¿De acuerdo? La variabilidad es tremenda si solo tenéis una plaza. Entonces, si hay hospitales con una plaza en vuestra lista, ojo, porque eso puede variar mucho. Hospitales con mayor número de plazas, como puede ser el Gregorio Marañón, como puede ser el 12 de octubre, hombre, pues te permiten, según tu número, saber más o menos ya si la vas a coger o no. El ranking un poco, que sí que es verdad que se corresponde generalmente con la potencia del hospital en la formación. Vemos que hospitales con mayor número de plazas es más fiable, como os decía, lógicamente, y tenemos a Gregorio Marañón con una horquilla más pequeña de números, ¿de acuerdo? O sea, casi entre los 1000 primeros, con una media bastante baja y un percentil 50 bastante bajo. Son hospitales muy demandados porque la formación, obviamente, es muy buena. Son hospitales grandes, que tienen muchísima tradición de formación en anestesiología, que tienen programas de experimentación, que tienen programas de simulación, que tienen un cuidado de la especialidad muy importante. Aunque, como os decía, obviamente, en cualquier hospital acreditado, vamos, porque nos conocemos bastante los que son los anestesiólogos por los congresos y demás, te formas perfectamente, ¿vale? Aquí os queda la lista por si queréis revisarla así más detalladamente y un poco de orientación con qué número podéis escoger el hospital. Y como decía Alberto, que es vuestro profesor, bueno, fue el profesor de reuma en el curso MIR y también termina la charla de cardiología como excelente cardiólogo que es, que la formación exclusivamente depende de ti, depende de vosotros, ¿de acuerdo? Las ganas que le pongáis, la dedicación que le pongáis, todo eso va a condicionar que os forméis bien. La base va a estar en todos los hospitales, unos más, unos menos, pero todo va a depender de vosotros, ¿de acuerdo? Pues, bueno, muchas gracias por atender. Espero habernos animado, sobre todo, bueno, primero a descubrir lo que es la anestesia y haberos animado a decidiros por esta especialidad que es impresionante, o sea, nos va a dejar de sorprender durante toda vuestra vida y, sobre todo, desearos suerte también para lo que es la elección de plaza. Muchas gracias y mucha suerte.